Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a llevar la clase número 16. Eh, es la penúltima clase de esta materia de obligaciones. Este, pues bueno, ya prácticamente ya estamos dando por concluida esta materia de obligaciones. Cerrando con este módulo, pues la última semana. Em, pues espero que pues les haya servido esta clase y hayan aprendido este mm, lo relativo a las obligaciones, todo lo que pues les estuve impartiendo en este módulo. Y bueno, pues entonces el día de hoy vamos a ver la clase número 16. Mm, Anteriormente pues hemos estado o estuvimos viendo las diferentes formas o modalidades de dar por concluidas las obligaciones, como vimos el tema relativo a el tema relativo a en un segundo, el perdón a la remisión de deuda, la prescripción. Y vimos lo de la innovación, la dación en pago, la compensación y la confusión como formas de extinguir las obligaciones. Ok, bueno, vamos a ver en esta clase lo relativo al tema de la caducidad como extinción de las obligaciones. Entonces, pues, sin más por el momento, pues, ¿qué le parece si damos inicio a la presente clase? Pero pues vamos a dar inicio con una pequeña y breve oración para poner esta clase en las manos de Dios y que sea Él ayudándonos y guiándonos en esta clase. Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar de nueva cuenta aquí en esta clase de obligaciones, a los alumnos por permitirlos escuchar esta clase y aprender todo el tema que se va a impartir en este día. Y te doy gracias porque tú me permites estar aquí de nueva cuenta para impartir esta clase. Te pedimos que tú nos ayudes y que los alumnos puedan aprender y comprender todo el conocimiento que se va a impartir. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si damos comienzo? Les voy a compartir unas diapositivas para que ustedes me vayan siguiendo aquí en este tema de la caducidad. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de esta figura de la caducidad? Pues vamos a ver de qué se trata. Pues regularmente en la práctica pues uno lo ve como una forma de terminar con o que concluya la instancia, pero aquí va enfocado más que nada a la a terminar a la extinción de obligaciones. Bueno, el tema es la caducidad. Este, vamos a ver, dice la palabra caducidad proviene del verbo latino cadere, que significa caer, y la institución consiste hasta la fecha en la decadencia o pérdida de un derecho. O sea, la caducidad tiene que ver con la pérdida de un derecho. Dice nacido o en gestación, o sea, un derecho que ya tiene lugar o que puede o que va a tener lugar, porque si su titular deja de observar dentro de un plazo determinado la conducta que la norma jurídica impone como necesaria para preservarla. O sea, es como una sanción que se le da a la persona que deja de hacer una determinada acción que la norma jurídica establece.
Dice, la caducidad puede afectar derechos ya nacidos o expectativas de derecho, extinguir derechos sustantivos o adjetivos, provenir de un hecho no realizado o de una abstención no observada en el plazo. O sea, es un que no se realice un hecho o que no se abstenga o que se omita abstenerse de realizar alguna determinada acción en determinado plazo. Dice en el cuarto punto, dice ser de origen legal, judicial o convencional. Ok, entonces aquí vemos que puede ser de origen legal, pues establecida en la ley judicial, pues de algún procedimiento judicial o convencional que puede ser pactada por las partes celebrantes de un acto jurídico, de un contrato. Vamos a ver, el origen de esta figura desde la institución se desarrolla a partir de las leyes Julia de Maritandis Ordinibus y Julia et Papia Poppaea. Pues esto tiene que ver con el derecho romano, dice, votadas en Roma en la época de Augusto y conocidas también como leyes caducarias. Pues yo me imagino que ahí deriva esta figura de la caducidad. De estas leyes caducarias, dice cuyo propósito era aumentar la población y sanear las costumbres, las cuales imponían la pérdida del derecho a heredar a los célibes. Bueno, entonces aquí vemos cómo el origen de esta figura tiene que ver con una norma que se implementó para eh, que tenía que ver con lo relativo a la población, al aumento de la población, porque dice que es como que tiene efectos contrarios contra las personas que no han procreado descendencia. Dice, porque ah, les imponía como una sanción, ¿verdad? A los célibes que perdían el derecho a heredad, a menos que contrajeran matrimonio dentro de cierto plazo, y a los casados sin hijos que no procrearan descendencia en un término dado. O sea, esta ley estaba encaminada a sancionar a las personas o iba en detrimento de las personas que eran célibes o que no estaban casados, sino que tenían descendencia, porque les prohibía o o sea, ocasionaba la pérdida del derecho a heredar. En dado caso que tuviera nacimiento ese derecho, pues estas personas pues se encontraban exentas de ser de obtener este derecho, ¿verdad? Si no tenían hijos, si no estaban casados, si no tenían hijos. Dentro de cierto plazo aquí dice, y también si no procreaban hijos en cierto determinado lapso de tiempo. Y en cambio favorecía con las porciones hereditarias caducas a los coherederos o legatarios que sí tendrían descendencia en su defecto al fisco. O entonces vemos cómo esta ley fue creada para aumentar la población, esto a través de como que es, yo más que nada va encaminada o es relativa para incentivar pues tener hijos, o sea, formar una familia para el aumento de la población. Y pues el incentivo era que si estabas casado, pues lo que se iba a heredar a las personas que no tenían hijos y no estaban casados, pues pasaba a estas personas que sí cumplían con estos requisitos, o sea, que tenían hijos, que estaban casados y tenían hijos. Entonces aquí podemos ver cómo pues caducaba ese derecho para las personas célibes y sin hijos, y el mismo pasaba a los que sí tenían, o sea, formaron una familia con descendencia. Entonces aquí vemos el origen de esta figura de la caducidad que es en el derecho romano.
Por lo regular, pues la mayoría de las leyes o de gran parte de los países, incluyendo el nuestro, pues tienen como fundamento lo relativo al derecho romano, que es como la simiente del derecho, pues de nuestro país. O sea, se encuentra, o sea, tiene varias relaciones con este derecho, el derecho romano. Ahora vamos a ver lo relativo a la caducidad de la prescripción. Su diferencia dice, hay caducidad cuando no se observa determinada conducta en un plazo. También para evitar la prescripción, hallamos la necesidad de realizar una conducta dentro de cierto plazo. O sea, pues son casi parecidas, ¿verdad? Porque pues la caducidad y la prescripción pues actualizan en virtud de que en virtud de que transcurre un determinado plazo de tiempo, pero bueno, se diferencian de la siguiente manera. Dice, la prescripción no extingue los derechos y la caducidad sí. O sea, la prescripción no extingue los derechos, pero pues la caducidad sí. Pues como vimos en el ejemplo este del origen de la caducidad, ahí ya veíamos que sí extinguía los derechos hereditarios de las personas que no tenían descendencia y que no estaban casados. La prescripción siempre es legal y la caducidad puede ser también convencional. Aquí hay otra diferencia, o sea, la prescripción siempre es legal. Sí, porque lo del relativo a a a la figura de la prescripción, pues la encontramos en la ley, en el Código Civil. Y la caducidad, pues, da la pauta, como vimos anteriormente, a que pueda ser convencional, que pueda ser pactada por las partes. Como vimos, pues, anteriormente en la clase pasada que vimos la figura de la prescripción, pues vimos que esta tiene sus disposiciones o lineamientos establecidos ya en la ley. Dice, la prescripción solo afecta a derechos ya nacidos y la caducidad también suprime derechos en gestación. O sea que la prescripción solo afecta a derechos que ya tienen lugar, o sea que ya están vigentes, mientras que la caducidad pues también afecta a un posible derecho que tenga lugar como resultado de algún acto, ¿verdad? Que pueda generarse con posterioridad. Dice, la prescripción se puede interrumpir y suspender y la caducidad no es fatal. Ok, pues sí, ya vimos que la prescripción pues se puede interrumpir por determinadas cuestiones que establece la ley y la caducidad no dice aquí que es fatal. O sea, si ya ocurrió, pues ya no hay nada que hacer. Dice, a las diferencias anteriores cabe agregar que la razón de ser de una y otra institución es diferente. O sea, entre la prescripción y la caducidad, pues cada figura tiene su razón de ser, sus objetivos o el motivo o los supuestos diferentes por los que cada una se actualiza o la razón de ser, o sea, tiene diferentes, podríamos decir, cada figura tiene su objetivo. Y bueno, pues eso es lo relativo a la caducidad, es un tema cortito y con eso pues daríamos por concluido lo relativo a las figuras o las distintas formas de que puedan extinguirse las obligaciones. Ahora pues les voy a compartir o vamos a comenzar con el siguiente tema. Denme un segundo en lo que checo las diapositivas. Muy bien. Bueno, ahora el tema es
Ya que vimos todo esto, lo relativo a las diversas formas de que se pueden extinguir las obligaciones, qué figuras surgen, bueno, ahora vamos a ver, ya vimos lo de la cesión, el saneamiento o las diferentes formas de contraer obligaciones o los actos que pueden dar origen a obligaciones. Pero ahora vamos a ver que las obligaciones pues se catalogan de diferentes formas, que pueden ser obligaciones simples, complejas. Entonces pues vamos a ver lo relativo a este tema de las obligaciones. Déjenme, les voy a compartir las diapositivas relativas a este tema. Denme un segundo. Ahí está. Listo, ya se está compartiendo la pantalla. Bueno, vamos a ver, ese es el tema complejidad de las obligaciones. Las modalidades de las obligaciones. Si por modalidad ha de entenderse el modo de ser o de manifestarse una cosa, pues tal es el significado del vocablo. Entonces las obligaciones pueden ser o manifestarse de muy diversas maneras, simples o complejas, que es lo que vamos a ver. De dar, pues sí, las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, una abstención, lícitas o ilícitas, etcétera. Pues las lícitas pues son las que que van conforme o están apegadas a los lineamientos de la ley, y las ilícitas pues ya vimos que son obligaciones como la responsabilidad civil, ¿verdad? Que surge o tiene nacimiento como resultado de un acto ilícito. Entonces, al actualizarse o generarse este acto ilícito, pues da origen a esta responsabilidad civil, que es un tipo por medio del cual se pueden generar obligaciones para las personas. Pero pues aquí vamos a ver lo relativo a las obligaciones simples y complejas. Obligaciones complejas. ¿Cuáles son las obligaciones complejas? A qué se les viene a la mente cuando decimos obligaciones complejas? ¿Muy difíciles de cumplir o cómo podemos entender este definición o este precepto de obligaciones complejas? Bueno, dice, son aquellas en las que existe pluralidad de sujetos o de objetos. Pluralidad de sujetos, pues yo creo que pueden ir siendo pues las personas que comparecen en la celebración del contrato, del acto jurídico, y de objeto, pues los objetos o el motivo, la cosa que se va a transmitir o lo que se va a dar, ¿verdad? Dice, son aquellas en las que existe pluralidad de sujetos o de objetos, que en las primeras el vínculo jurídico es más complejo al crear relaciones entre diversos sujetos activos o pasivos, o sea que cuando es pluralidad de sujetos, las obligaciones son más complejas. Sí, porque puede darse el caso de que existan diversos acreedores o diversos deudores. Entonces, pues ahí las obligaciones ya pues ya se tornan un poquito más complicadas o más complejas que si nada más hubiera un acreedor y un deudor, ¿verdad? Ese sería lo ideal, pero pues en la práctica ya sabemos que existen o se dan diversos supuestos que hay que no siempre van a ser conforme a lo que se espera, ¿verdad? Como por ejemplo aquí si hay o lo relativo a las obligaciones complejas, que hace referencia a que hay diversidad de sujetos activos o pasivos. Esto es diversidad de acreedores o diversidad de deudores. Dice, y esto da lugar a la mancomunidad o solidaridad en su caso. Entonces, cuando son obligaciones complejas, este tipo de obligaciones da lugar a diversas figuras, eh, como es la solidaridad o la mancomunidad.
Y eso pues lo vamos a estar viendo en el desarrollo de este tema. Esto de las obligaciones complejas, pues este se encuentra em, previsto en el artículo 1984. Los artículos que vamos a estar viendo en esta clase, pues son del Código Civil Federal. Entonces, para que no haya pierde de que estemos hablando sobre la legislación local de algún estado, pues nos ceñimos a mejor a la legislación civil federal. Dice artículo 1984, cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad. Entonces este artículo pues da la pauta a que existan o que regulan lo del relativo a las obligaciones complejas. Dice el vínculo jurídico cuyo poder se manifiesta en la facultad de exhibir y el deber de cumplir la prestación puede ser afectado por modalidades que pospongan o extingan su eficacia y la producción de efectos. El plazo y la condición someten a la obligación a una espera antes de iniciar sus efectos. O sea, cuando una obligación es a plazo, pues esta está supeditada a que se cumpla este plazo para que pueda ser exigible. O si está sujeta a una condición suspensiva, se requiere que esta condición se cumpla para que la obligación pueda realizarse o pueda ser exigible. Necesarias o contingentes, aquí dice, o para resolverlos. Son modalidades que incluyen y alteran la actividad y potencia de la relación jurídica. Entonces, este tipo de obligaciones a plazo o con condición, pues alteran eh, la actividad y potencia de la relación jurídica. De modo, el modo no es propiamente una modalidad de la obligación, sino del acto jurídico gratuito al que le imprime una particular e insólita manera de manifestarse. El beneficiario también queda obligado a realizar una prestación. Pues aquí no también dice que pues el modo pues se puede con- eh, equiparar como una modalidad, ¿verdad? Dice obligaciones complejas por pluralidad de sujetos. Pues qué es lo que estamos viendo cuando hay pluralidad de acreedores o para pluralidad de deudores. Los sujetos en una obligación pueden presentarse de manera simple cuando un acreedor está relacionado con un solo deudor. Sí, pues es lo que les venía comentando de que se considera simple cuando pues nomás es un solo acreedor y un solo deudor. Por decir, en un contrato de compraventa que una persona está ofreciendo en venta determinado bien y quien lo compra pues es a su vez otra persona. Entonces ahí sería una obligación pues simple, podremos decirlo, porque solamente existe un acreedor y un deudor, o un vendedor y un comprador. Y luego dice que, bueno, se vuelve compleja cuando un acreedor puede exigir el pago a varios codeudores. O sea, esta obligación ya se torna compleja cuando hay pluralidad de partes, como estamos viendo en el título, porque habla aquí que hay codeudores o varios coacreedores, tienen varios codeudores comprometidos a pagar. A las obligaciones complejas se les llama mancomunadas. Entonces aquí vamos a entrar a lo que se refiere a las obligaciones mancomunadas, ya sea de coacreedores o codeudores. Eh, Mientras que las primeras se resuelven forzosamente mediante del pago que el único deudor hace del total de la deuda al único acreedor. Esto hablando de las obligaciones simples, pero ¿qué tal lo relativo a las obligaciones complejas? Dicen las complejas se pueden presentar varias alternativas de solución. Entonces aquí, pues como ya va a haber en su caso varios acreedores o varios deudores,
pues el modo de resolver estas obligaciones pues cambia, ya que no es una obligación simple, sino que es una obligación compleja y varía o es diferente el método para el cumplimiento. Dice, la fracción primera dice la deuda puede dividirse en dos codeudores y el crédito entre todos los coacreedores. Esta situación se conoce en derecho como simple mancomunidad. O sea que aquí en las obligaciones complejas, cuando son mancomunadas, perdón, la deuda se divide entre los codeudores o en su caso el crédito se divide también en contra de los coacreedores. Em, y ahí podemos ver que existe la figura de mancomunidad. La deuda no debe dividirse y cualquiera de los codeudores deben pagar el todo cualquiera de los coacreedores y paralelamente cualquiera de estos podrá exigirlo en su integridad en cualquier codeudor. Aquí más o menos, más que nada, yo creo que está hablando de una solidaridad, eh, de una obligación compleja, pero ya no sería mancomunidad, sino solidaridad. Dice, esta situación se llama así, o sea, como le estaba comentando, solidaridad. Si su origen procede de una disposición legal o de una convención de las partes. Entonces, cuando hay solidaridad, puede tener lugar como consecuencia de que exista una disposición legal al respecto, o en su caso que esto se haya pactado así por las partes que celebran un acto o un contrato. En el inciso B dice indivisible si proviene de la naturaleza infragmentable del objeto de la obligación, pues lo que debe el deudor no admite división sin perder su valor o cambiar su esencia. Aquí en este caso pues ya está hablando de otro tipo de obligación que es indivisible, o sea que pues no puede ser mancomunada ni solidaria, sino que por la naturaleza de la cosa o el objeto que se va a transmitir, este, si este sí divide o no, o en su caso no admite cómoda división, al dividirse también pierde su valor y cambia su esencia. Entonces esas son obligaciones indivisibles. Las vamos a estar viendo más adelante en este tema, en esta clase, o sino en la que sigue. Dice, en consecuencia, las modalidades o maneras en que se manifiesta la obligación con referencia a los sujetos son la simple, que ya vimos que es cuando nada más hay un acreedor y un deudor. Y aquí la mancomunada, cuando varios deudores están obligados a pagar una deuda en parte proporcional según el número de personas que sea o al revés, cuando hay varios acreedores, pues pueden recibir el pago de este precio en manera proporcional. Y la solidaridad es diferente a la mancomunidad porque aquí no, cada quien no paga una parte proporcional de la deuda, sino que uno puede pagar todo el adeudo o se le puede requerir a uno solo. Y viceversa, en relación a cuando hablamos del acreedor, pues se le puede realizar el pago a uno solo y no a todos los coacreedores. Y las indivisibles, pues como ya vimos que son cuando el objeto de la misma no permite ser dividido o que si se divide, pues pierde su esencia o su valor. Y aquí vamos a ver, podemos ver un mapa conceptual de las obligaciones mancomunadas, solidarias e invisibles. Deudas mancomunadas, simple mancomunada, solidaridad e indivisibilidad. La simple mancomunada, la deuda se divide en tantas partes como acreedores y deudores haya. O sea, así como ya le estaba diciendo. Si la mancomunidad es de los deudores, pues la deuda se divide conforme al número de deudores que exista.
Pero si es de acreedores, pues cada quien va a recibir la parte proporcional del crédito que se otorgó. La solidaridad, pues la deuda no se divide por causa del convenio o de la ley. En este caso, pues hay pluralidad de acreedores o deudores, pero a diferencia de la mancomunidad, la deuda no se divide, sino que pues la puede pagar uno solo o puede ser en igual forma pagada a uno de los acreedores, porque así se estableció o así se celebró o porque le dispone la ley. Y la indivisibilidad dice la deuda no se divide por causa de su objeto indivisible. Pues sí, es más o menos a grandes rasgos lo que ya vimos en las diapositivas anteriores en relación a cada una de estas figuras de la mancomunidad, la solidaridad y la indivisibilidad. La simple mancomunidad. Esta es la solución común, pues mientras la ley, la voluntad de las partes o la indivisibilidad del objeto no impongan la necesidad del pago único o integral de cualquier deudor a cualquier acreedor, cada uno de aquellos deberá solventar a cada uno de estos una parte alícuota del objeto de la deuda. Entonces, cuando no haya disposición por la ley ni se haya pactado o que sea indivisible la obligación, pues puede ser que se da lo relativo a la mancomunidad cuando haya pluralidad de acreedores y pluralidad de deudores, para que cada uno de los deudores pague la parte proporcional que le corresponde y sea también entregada la parte proporcional que le corresponde a cada coacreditado o cada coacreedor. Dice, esto significa que la obligación compartida por varios deudores o el derecho compartido por varios acreedores será simplemente mancomunado y de manera excepcional solidaria o indivisible. Solidaria o indivisible, pues cuando cumpla con los requisitos que ya vimos anteriormente o la naturaleza de estas tipo de obligaciones complejas. Efectos. El deber en forma proporcional la deuda en la simple mancomunidad convierte a cada una de sus fracciones en una deuda o un crédito distinto unos del otros. O sea que pues el efecto de esta mancomunidad es que pues la deuda se divide en partes iguales según el número de acreedores, digo según el número de deudores y aquí dice que es como si fuera una deuda o un crédito distinto uno del otro. Pues sí, porque pues cada quien va a pagar la parte proporcional que le corresponde o recibir en su caso la parte proporcional de la obligación pactada. Esto de la simple mancomunidad, pues se encuentra prevista en lo dispuesto por el artículo 1985 del Código Civil Federal, que dice, la simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distinto unos de otros. Sí, como estábamos viendo, pues aquí dice que, o sea, si es una mancomunidad simple, o sea, no se traduce en que si hay deudores, uno deba cumplir íntegramente la obligación total, sino que se va a dividir o se va a repartir según el número de deudores. Si son tres deudores, pues la totalidad del adeudo va a repartir en partes iguales y cada uno va de tener que pagar su parte proporcional. Y así, de igual manera, ocurre en torno a los acreedores, pues cada quien va a recibir su parte proporcional
de la operación, de si es un crédito o qué es una compraventa, la parte proporcional del precio de la venta. Dice la obligación se fragmenta, cada deudor deberá pagar su parte y cada acreedor podrá exigir solo su parte proporcional o alícuota. La división se hace en fracciones iguales, salvo pacto en contrario. Au- Este, o sea, por regla general, la división se hace en partes iguales dependiendo de cuántos acreedores o deudores se encuentren, ¿verdad? Y esto aquí vamos a ver lo que dice el artículo 1986 del Código Federal, Código Civil Federal. Dice, las partes se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la ley disponga lo contrario. Entonces, cuando es una obligación mancomunada, cada una de las partes se considera de igual, o sea, igual una a la otra. Sí, pero pues da la pauta aquí que las partes pueden pactar otra cosa contraria. O también aquí establece que la ley lo puede establecer de forma diversa. Entonces, en esos casos, pues ya no existiría o no se vería el pago de la deuda en forma proporcional a cada uno de los deudores, sino que esto sería conforme a lo pactado o conforme a lo que la ley establece. Dice, la simple mancomunidad es inconveniente para el acreedor común, quien se ve precisado a perseguir a cada uno de los deudores para obtener el pago total del crédito. Bueno, pues esto sería como eh, una desventaja, ¿verdad? Porque como dice aquí, o sea, el acreedor tiene que perseguir a cada uno de los deudores para obtener el pago total del crédito, porque si cada deudor va a pagar una parte proporcional, pues este crédito, como ya vimos anteriormente o como estuvimos mencionando, pues como que se divide en un crédito individual para cada deudor. Y entonces, pues se convierte pues en más trabajo para el acreedor porque tiene que ir con cada deudor a reclamarle el pago o hacer efectivo o hacer las gestiones para lograr el pago que le corresponde de la parte proporcional. Dice, por ello es frecuente que el acreedor les exija que se obliguen solidariamente al pago. Entonces, dice aquí, atendiendo a esta desventaja que tiene la mancomunidad, se prefiere que los obligados lo hagan en forma solidaria, porque pues la solidaridad pues es diferente a la mancomunidad, porque ahí sí se le puede cobrar a uno solo o se le puede hacer el pago a uno solo de los acreedores. Y vamos a ver un ejemplo. Dice José y Enrique nos dan en mutuo a usted y a mí 4.000 pesos. No se convino que la obligación fuera solidaria ni es un acto en el que la ley imponga tal modalidad. El objeto es indivisible, o sea, ya no hay solidaridad ni hay indivisibilidad, dice. Por tanto, se trata de una obligación simplemente mancomunada. La deuda se divide entre usted y yo, por lo que uno de nosotros debe 2.000 pesos, pero el crédito se divide a su vez entre José y Enrique, por lo que tanto usted como yo debemos entregar 1.000 pesos a cada acreedor. Ah, ya, ok, muy bien. Sí, o sea, aquí vemos cómo es mancomunado porque habla de un mutuo, de un préstamo de mutuo, donde se otorgaron 4.000 pesos y esos 4.000 pues no se los podemos regresar a uno solo, sino que hay que dar a cada acreedor lo que corresponde. Esto también atendiendo al número de deudores. Entonces, por eso aquí dice que cada uno debería de dar 1.000 pesos a cada acreedor. En el caso, pues 1.000 a José y 1.000 a Enrique. Y al ser dos deudores, pues el otro deudor le daría 1.000 pesos a José y otros 1.000 a Enrique. Entonces ya serían los 4.000 pesos que se estaría cumpliendo con esa obligación, pero de una forma diversa, en partes proporcionales, eh,
de las partes contratantes. Dice, ahora, pues ya que vimos lo de la mancomunidad, vamos a ver ahora los efectos, ustedes, de, vamos a ver lo relativo a la solidaridad, pero pues en la práctica, pues es más común que se dé la solidaridad a la mancomunidad, porque así pues es más, como hemos estado precisando, pues la solidaridad es más cómoda para el acreedor o para el deudor, porque si se paga o si se le cobra, se le puede hacer el cobro a uno solo, ¿verdad? En el caso del acreedor, la acción que tenga contra el deudor. Como estuvimos viendo en las diapositivas, pues es más difícil si es mancomunada que uno vaya y le cobre a cada quien o a cada deudor una parte proporcional de, por decir, si es un contrato de apertura de crédito, si celebra en forma mancomunada el de deudores, hay pluralidad de deudores, entonces el acreedor va a tener que realizar diversas gestiones, o sea, va a ser más la carga que él va a tener que realizar porque va a tener que reclamar el pago a cada uno de los codeudores y cada uno se obligó en parte proporcional al monto total del crédito que se otorgó, ¿verdad? Hablando de este ejemplo de un contrato de apertura de crédito. Entonces ahí es más, más difícil, ¿verdad? Que si fuera una obligación solidaria, porque pues sí se da más en la práctica, coacreedor le ponen solidario, ¿verdad? Y es más esporádico ver alguna obligación mancomunada. Entonces, bueno, ahora vamos a ver lo relativo a la solidaridad. Dice la división de la deuda entre los coacreedores y los codeudores, consecuencia de la simple mancomunidad, no se presenta en la solidaridad. Aquí, bueno, sí, aquí hace diferencia la mancomunidad y la solidaridad. Dice porque las partes han querido convenir en la unidad del pago o porque el legislador ha decidido imponer esa solidez en el pago para beneficiar al acreedor. Entonces aquí pues sí, más que nada pues no, la solidaridad nos está hablando de una la unidad en el pago, o sea que se le puede reclamar a uno solo de los deudores solidarios sin necesidad de hacer el reclamo a los demás. Entonces, aquí es como un beneficio que se da al acreedor, o sí es un beneficio porque pues él puede, si son varios los acreedores, él puede ir con el que él guste, perdón, de los deudores, si son varios los deudores, pues el acreedor puede ejercitar acción con quien él guste, con cualquiera de los deudores, si son solidarios, y reclamar el pago de diversas prestaciones, sin necesidad de reclamar este pago a los demás, deudores. Entonces, a ver, vamos a continuar. Dice, en la solidaridad no existe la división respecto al crédito o la deuda. Entonces aquí está una diferencia en relación a las obligaciones mancomunadas,
que aquí no se hace una división en partes proporcionales según el número de deudores o el número de acreedores. Dice, sino que por lo contrario, la prestación debe ser íntegramente pagada por el único deudor o cualquiera de los acreedores. Solidaridad activa. O por alguno de los deudores al único acreedor. Solidaridad pasiva. Entonces, cuando es solidaridad activa es cuando es por parte del acreedor, pero cuando es solidaridad pasiva es en cuanto a los acreedores. Es en cuanto a los deudores, perdón. Sí, ya me estaba confundiendo aquí. Dice, puede darse el caso de pluralidad de deudores y acreedores con solidaridad, en cuya hipótesis cualquier acreedor puede exigir a cualquier deudor el pago total de la obligación. Sí, como estábamos viendo, o sea, cuando es solidaria la obligación, ya sea sí, la obligación, ya sea solidaridad activa o pasiva, a su vez, cada uno de los deudores puede exigir a acre- de uno de los acreedores puede exigir a uno de los deudores el pago total de la obligación sin necesidad de estarle requiriendo a los demás y sin necesidad que sean todos los coacreedores quien lo exija. Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes de las obligaciones solidarias. Dice así, la solidaridad tiene dos fuentes posibles. La primera, la voluntad, y la segunda, la ley. La primera, la voluntad, pues esa deriva de lo pactado por las partes en el acto jurídico o el contrato del cual derive la obligación que es solidaria. Entonces, si esto se pactó así, esto es más común en la práctica porque se advierte que se obligan como obligado solidario. Entonces, eso quiere decir que pues obliga en iguales términos que el obligado principal. Y así, pues en ese caso, pues como estamos viendo, pues ya se le puede requerir a cualquiera de los dos el pago de la deuda que exista. Cuando exista una obligación pendiente, pues no es necesario exigirlo a todos los acreedores, digo a todos los deudores, sino que con uno solo que se le exija este pago es suficiente. Eh, entonces ahí es por voluntad. La fuente de donde deriva, pues puede derivar de la voluntad de las partes, porque las partes celebrantes de un acto jurídico, un contrato, así lo hayan establecido al celebrar este. Y la segunda, pues la ley. Entonces, pues también puede haber solidaridad cuando la ley así lo establezca, en los casos que así se encuentren previstos por la ley. Dice, por eso hay solidaridad convencional y solidaridad legal. O sea, la convencional pues deriva de la voluntad de las partes que se ve plasmada en el acto jurídico, en el contrato. Más que nada, pues yo creo que esto deriva también pues de la libertad contractual que tienen las partes celebrantes de un contrato al elaborar o establecer el clausulado de este, qué es lo que va a contener y de qué forma se van a obligar. Y la solidaridad legal, pues la que está prevista en la ley. Entonces, pues esas son las dos fuentes, la voluntad de las partes y lo que establece la ley. Las clases de solidaridad. Hay solidaridad activa, esto es cuando hay varios coacreedores y cualquiera de ellos puede cobrar el todo.
Mire, en este caso, pues sí, si son varios acreedores, cualquiera de estos puede reclamar el pago de la totalidad de la obligación, sin necesidad de que estén presentes los demás coacreedores. Entonces, uno solo que tenga esa calidad de coacreedor puede reclamar el pago de la obligación. Y la pasiva si hay varios codeudores. La activa es cuando hay varios acreedores y la pasiva es cuando hay varios obligados o codeudores sobre los que pesa el deber de pagar el todo. Entonces, aquí, a caso contrario a lo de la activa, la pasiva se da o tiene lugar en los deudores y pues quienes pueden hacer el pago, uno solo de estos puede hacer el pago de la obligación. Entonces, bueno, esas son las clases de solidaridad. Ahora vamos a ver la estructura y relaciones existentes en la solidaridad. Dice, la solidaridad es una institución compleja de importantes y numerosas consecuencias, cuya comprensión se simplifica al conocer su estructura, las relaciones que constituyen los principios en que se apoya y las finalidades que persiguen. O sea que esta obligación pues es compleja y genera consecuencias numerosas. Y esta pues es, si nosotros conocemos la estructura de este tipo de obligaciones solidarias, pues se vuelve simple este lo relativo a este tipo de obligaciones solidarias, las relaciones que constituyen los principios en que se apoyan y las finalidades que persiguen. Dice reglas generales de la solidaridad activa y pasiva. La solidaridad no se presume, resulta de la ley o de la voluntad de las partes. Entonces aquí como una regla general de este tipo de obligaciones solidarias, establece que esta pues nunca se presume, o sea que no tiene lugar a consecuencia de una presunción, sino que siempre debe estar establecida, ya sea por voluntad de las partes o porque así lo establece la ley. Esto está establecido en el artículo 1988 del Código Civil Federal, el cual dispone que dice la solidaridad no se presume, resulta de la ley o de la voluntad de las partes. Entonces, pues esto no tiene consecuencia como resultado de haber establecido alguna presunción, sino que debe estar plenamente establecido en el acto jurídico que se celebra de esta forma, que sería un convencional o a voluntad de las partes, y por otro lado también puede darse o surgir como consecuencia de que la ley así lo establezca. Esa es una de las reglas generales de la solidaridad activa y pasiva. Dice la novación, compensación o confusión o remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios con cualquiera de los deudores de la misma clase extingue la obligación. Bueno, entonces aquí vemos que es como un, un beneficio, ¿verdad? Para el acreedor, porque dice la novación, compensación, confusión o remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios con cualquiera de los deudores de la misma clase extingue la obligación. O sea, si hay una novación, una compensación o una confusión o remisión que haga cualquiera de los acreedores solidarios, la obligación se extingue. Entonces, pues ya no existiría obligación para cualquiera de los codeudores. Y esto está en el artículo 1991 del Código Civil Federal, el cual dispone lo siguiente, dice la novación, compensación, confusión o remisión
hecha por cualquiera de los acreedores solidarios con cualquiera de los deudores de la misma clase, extingue la obligación. O sea, esto es como un beneficio, ¿verdad? Si uno solo de los mismos hace uno de los acreedores lleva a cabo una innovación, una compensación con fusión o remisión, pues la deuda o la obligación se extingue para todos los codeudores. Dice el pago que se haga por el deudor único o por alguno de los deudores cuando haya pluralidad de acreedores y deudores extingue totalmente la obligación compleja. Y aquí al revés, bueno, da otro supuesto en relación cuando sí se hace el pago. Si se le hace el pago a uno solo de los acreedores, pues se extingue totalmente la obligación compleja. Y esto está en el artículo 1990 que dice el pago hecho a a uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda. Entonces, pues aquí pues no hay que preocuparse como por decir, por juntar a todos los acreedores. Si nosotros damos el pago a solo de ellos, que está obligado solidariamente con los demás como coacreedor, pues eso trae como consecuencia que la deuda se extinga con sus consecuencias correspondientes. Vamos a ver las reglas propias de la solidaridad activa. El pago en favor de unos de los acreedores, dice, el pago en favor de uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda. Sí, pues ya es como lo que estuvimos viendo anteriormente. Dice, el acreedor que recibe el pago queda obligado respecto a los otros acreedores en la parte que estos corresponda, a cuyo efecto será una división del crédito por partes iguales, salvo convenio en contrario. Entonces, bueno, si nosotros pagamos a un solo de los acreedores, pues ya nos libramos de la deuda. Pero luego dice aquí que el pago que se le haga a uno de los coacreedores, este que queda obligado respecto de los otros acreedores a que les remita o les divida el crédito por partes iguales, salvo cuando esto no se hubiere establecido de esta manera. Dice, cualquier acreedor puede declarar extinguida la deuda haciendo remisión de ella o librar parte de la misma mediante la quita. Dice, cualquier acreedor puede declarar extinguida la deuda haciendo remisión de ella o librar parte de la misma mediante la quita, pero será responsable con los demás en las partes que estos corresponden, a cuyo efecto será la división del crédito. Ok. Y en el inciso D dice, el deudor de varios acreedores solidarios se libra pagando cualquiera de estos, a no ser que haya sido requerido judicialmente por alguno de ellos, en cuyo caso deberá hacer el pago al demandante. O sea, aquí pues se rompe con la regla esta general de que si es una obligación solidaria y hay coacreedores solidarios, entonces si yo pago a cualquiera de estos, pues me libero de la deuda. Pero aquí dice o nos marca un supuesto en el que alguno de los acreedores realice la interpelación o requiera de pago judicialmente. Entonces aquí ya al requerir este coacreedor el pago, es necesario que nosotros le realicemos el mismo a esta persona, a este coacreedor, y ya no solamente al que nosotros queramos o cualquiera de los coacreedores, sino que al haberme requerido judicialmente de pago, esto da lugar a que sea esta persona, este coacreedor, a quien hay que realizarle el pago de la deuda. Entonces, pues esa es una de las reglas propias de la solidaridad activa.
Y el artículo 1994 establece del Código Civil Federal, dice, el deudor de varios acreedores solidarios se libra pagando a cualquiera de estos, a no ser que haya sido requerido judicialmente por alguno de ellos, en cuyo caso deberá hacer el pago al demandante. Entonces, pues aquí se encuentra previsto lo que ya vimos, que es por disposición de la ley. Y el inciso de E dice, para el caso de muerte de algún acreedor solidario dejando más de un heredero, cada uno de ellos coherederos solo podrá exigir o recibir la parte del crédito que le corresponda según su porción hereditaria, a no ser que la obligación sea indivisible. Entonces aquí dice, cuando se muere alguno de los acreedores y hay más de un heredero, en este caso, cada heredero o coherederos solo pueden exigir o recibir la parte del crédito que les corresponda, o sea, si hace como una mancomunidad y cada uno va a recibir la parte proporcional del crédito que le corresponda según su porción hereditaria, a no ser que la obligación sea indivisible. En ese caso, pues no. Y esto se encuentra en el artículo 1993. Dice, si falleciera alguno de los acreedores solidarios dejando más de un heredero, cada uno de los herederos solo tendrá derecho de exigir o recibir la parte del crédito que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible. Entonces aquí pues ya vemos este tipo de reglas propias de la solidaridad activa que se encuentran previstas en la ley. Y bueno, yo creo que por lo pronto hasta aquí le vamos a dejar en esta clase. Vamos a dejar aquí en pausa este tema de la solidaridad. Ya vimos la mancomunidad. Bueno, al principio vimos lo de la caducidad y ya vimos la mancomunidad, que son las obligaciones complejas. Y estamos viendo el tema de la solidaridad. En la siguiente clase, pues vamos a dar por terminado este tema y pues ya sería la última clase de esta materia. Bueno, entonces pues hasta aquí dejamos esta clase. Este, échenle muchas ganas, pues ya es lo último, esta es la última semana. Ya damos por concluido esta materia. Ya solamente hay que realizar pues el último esfuerzo para concluir este módulo. Échenle muchas ganas y síganse esforzándose mucho. Que Dios los bendiga y pues aquí nos vemos en la siguiente clase. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, de mi parte es todo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.